Buenas noches, bienvenidos a su, bueno, iba a decir miércoles, pero en realidad es jueves, de nuestros live sobre temas del trastorno espectro autista. Por allá tengo a Gabriel de fondo, bravo no sé por qué, por cierto. Y esta noche me va a acompañar la licenciada Alianis Torres. Recuerden que ella es licenciada en psicopedagogía, una especialidad muy pero muy valiosa e importante para nosotros durante todo este proceso de la atención temprana. Hoy decidimos trabajar un tema propuesto por Alianis precisamente acerca de la lectoescritura, porque yo sé que ese es un tema que siempre nos genera mucha presión, nos genera mucho agobio y es importante pues comprender cuáles son todos los parámetros que tienen que estar ganados, que tienen que estar realmente consolidados para que nuestros hijos puedan llegar a comenzar su proceso de lectoescritura. Bien, todos los procesos evolutivos están conformados por partes. Ustedes saben que yo siempre les digo que si la tarea es así, tenemos que dividirla en pedacitos, ¿se acuerdan? Entonces resulta que en esto sucede igual. Y en los procesos evolutivos vemos lo mismo. Un niño nace, la primera conducta que tiene es la de sostener la cabeza, luego vemos que empieza a tener un poco más de tono muscular, luego se logra sentar, después, perdón, me salté una, el hecho de que de que el bebé pueda voltearse, luego se logra sentar, después comienza ese proceso del gateo y así eventualmente un día se logra levantar, un día comienza a caminar. Entonces fíjense cuántos elementos tienen que estar presentes allí para que una persona consolide el proceso de caminar y correr. Entonces, igual pasa con estos temas que tienen que ver con el desarrollo académico. Obviamente, aprender a leer es un elemento muy importante porque a través de la lectura es que nosotros comenzamos procesos de comprensión y de pragmática. Muy bien. Y eso, lógicamente, nos permite a nosotros empezar a abordar de una forma más analítica el mundo, las ideas, las emociones. Buenas noches, señora Isla, muchísimas gracias por estar aquí. Pero también pero es un proceso, ¿ok? Es un proceso que implica ciertas etapas y que implica que ciertas cosas estén, digamos, de una cierta manera equilibradas en el organismo. Muy bien. Implica que obviamente el proceso del sistema nervioso, a nivel neurológico, a nivel sensorial, todo eso haya ganado un grado de madurez que permita abordar el punto de la lectoescritura. Y como yo les digo, y se lo he dicho también muchas veces a Liani, el hecho de que nosotros veamos a nuestro niño grande cronológicamente, muy bien, nosotros no nos podemos pasar de lado que nuestro niño está presentando un trastorno del neurodesarrollo. Un momento. Y que evidentemente por presentar este trastorno del neurodesarrollo implica que hay cosas que necesitamos consolidar, trabajar, fortalecer, estimular hasta logren esos procesos que son los que nos van a permitir a nosotros, como le permite a cualquier otro niño un desarrollo neurotípico, empezar a trabajar y consolidar cada una de esas etapas. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Hola, Ámbar, buenas noches. Aquí escuchando tu excelente introducción. ¿Me escuchas bien? Perfecto, ¿tú me escuchas bien? Por favor, nos dicen si están Sí, escuchando sí te bien, si escucho. los audífonos. Sí, por favor, las personas que están participando se escuchan porque yo tengo un retorno. Ah, entonces déjame, de una vez me pongo los audífonos. Espera, para que tú A ver puedas qué tal. escuchar también. Eso es importante. No nos vaya a pasar como la cadena de los monitos. Excelente tu introducción, Ámbar. Ajá. Excelente introducción, Ámbar. Ay, muchísimas Excelente tu gracias. introducción. Se fue el Me retorno? encantó. Se te quitó el retorno? Sí, sí, Ah, ya, ya. te escucho bien. Ah, No bueno. sé qué interferencia es a causa No, de eso los debe ser el audífonos sin internet. audífonos, no sé. Sí. Sí.
Excelente introducción, gracias Ámbar. Bueno, para quienes no me conocen, Aleani Torres, licenciada de Educación Especial, especialista en dificultades de aprendizaje y trastorno del espectro del autismo, con una experiencia de más de 20 años en el área. Bueno, feliz de compartir esta noche con ustedes. Saludos, señora Hilda, gracias por estar esta noche por acá compartiendo con nosotros este tema que yo sé que es un tema que les preocupa bastante a los papás, ¿ok? Les preocupa bastante. Y más les preocupa cuando yo les digo, tranquilo, vamos a su ritmo, tranquilo. ¿Por qué a su ritmo? Porque debemos conocer y respetar ese nivel de desarrollo de cada uno de nuestros niños. Considerar la individualidad, ¿okay? No apresurar los procesos, porque a veces pensamos que repetir y repetir y repetir una lectura es la mejor estrategia y no lo es. ¿Okay? Podemos generar en el niño situaciones o crear situaciones a nivel emocional que lo van a llevar a un rechazo. Entonces, vamos a conocer hoy un poquito sobre lo que es la lectoescritura, específicamente en nuestros niños con trastorno del espectro del autismo. Bien, vamos a comenzar como debe ser, Ámbar. Desde el principio me gustó tu introducción cuando hablaste de toda esa parte del desarrollo, de que así, desde que nacemos, vamos llevando un desarrollo evolutivo de cada uno de los niños, donde no puedo saltarme una etapa para lograr la otra, porque siempre es importante cubrir una etapa para poder seguir consolidando las que siguen. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué son esos factores que pueden interferir en esa adquisición de la lectura y la escritura. Yo, en lo personal, separo lectura y escritura. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha dicho que mis niños, o que un alto porcentaje de los niños con TEA, primero leen y luego escriben. Y puede ser que ese proceso de escritura tarde años en ser adquirido. Y eso no quiere decir que el niño no lo va a lograr, pero que yo también debo crear estrategias para que el niño produzca. Porque parece que si el niño no escribe con el lápiz, no está produciendo. Pero si yo te doy una tablet, si yo te doy un iPad, si yo te doy el teclado de tu computadora, tú vas a producir. Si yo te doy letras sueltas, recortadas, y te pido que construyas una palabra, y tú estás construyendo esa palabra de manera adecuada, eso es producción escrita. Eso es una producción y puede ser una producción espontánea y es un medio de comunicación, porque no podemos olvidar que lectura y escritura son medios para comunicarse, una de forma oral y la otra de manera escrita. Entonces, por eso yo separo lectura de escritura específicamente en TEA. Y es importante resaltar, que dentro del trastorno del espectro del autismo podemos encontrar también dificultades de aprendizaje de lectura, llámese dislexia. ¿Ok? Entonces, es importante, es por eso que es importante cuando los papás me dicen, pero ¿será posible que lo pueda llevar a una escuelita, que la escuelita me lo van a ayudar en unas tareas dirigidas? Ya mamá, detente un momento. Hay procesos que no son de escuelita y no son de tareas dirigidas, son de especialistas. ¿Por qué? Porque hay que cubrir una base previa que puede estar interfiriendo en ese proceso de adquisición de lectura y de escritura. Entonces, Claro, dentro de esos factores a nivel... Que una Ok, cosa es desarrollar eso destreza, es, que es lo que desarrollar las uno le da al destrezas que te los niño. da la práctica, Exactamente. Y otra cosa muy una vez diferente ya es estar adquirido. iniciados los procesos. Exacto. Así es. Entonces es sumamente importante. Ahora, ¿cuáles son esos factores que pueden incidir en la adquisición de este proceso de lectura y escritura? Como tú bien lo dijiste, hay factores orgánicos y hay que vienen siendo los factores internos y tenemos los factores externos, ¿ok? De esa parte ya de ambientes, de estímulos, de motivación, socioculturales que van a interferir en ese proceso. Entonces tenemos los orgánicos donde debemos incluir toda esa parte que ya hemos hablado nosotros, Ámbar, y de lo que hablamos en nuestra masterclass,
de esa neuroinflamación que presentan nuestros niños. Un cerebro inflamado, un niño en mal estado, es un niño que no va a estar atento a nada. Entonces, Claro. eso es una de las principales cosas. Un niño con fatiga, un niño con dolor, un niño con malestar, un niño con fiebre, no es un niño que está dispuesto a nada. Entonces debemos estar seguros también de que no hay una hipoacusia, de cómo está el desarrollo del lenguaje. También esa parte de afectos, esa parte emocional, esa parte de motivación de nuestros niños, y esos factores externos ya socioculturales, de esas oportunidades que me brinda el ambiente, de esas oportunidades de mi escuela, los niveles también socioculturales de las familias también son un factor importante al momento del desarrollo de la lectura y la escritura en nuestros niños. Y las oportunidades que nos dan las escuelas, sumamente importante. Siempre les digo a los papás, cuando me hacen la pregunta, ¿cuándo va a leer? Porque Luis aprendió a los 5 y aprendió con el libro silábico, y él no aprende. Si todos los niños aprenden con ese libro, porque no todos los niños aprenden con el mismo método de lectura. Recuerde que somos seres independientes, individuales, únicos, irrepetibles. Por lo tanto, lo global, lo que, lo general del aula no puede afectar el desempeño y el desarrollo de cada uno de los niños. ¿Ok? Y es allí donde muchas veces el especialista o el psicopedagogo o el docente inclusivo, cuando hace las adaptaciones, tropieza mucho con el docente, porque es como que vamos a entorpecer un poco esa globalidad de un mismo libro para todos. Me toca adaptar, me toca no utilizar un libro, sino hojas con pocas sílabas, con pocas palabras, con más imágenes, adaptadas a nuestros niños. ¿Okay? Es el deber ser para atender la individualidad. Entonces, fíjate lo importante de estos factores, y estos factores también les debemos sumar, Ámbar, los sensoriales, la parte sensorial. Debemos también sumar cuando hablábamos de los niños que son muy hipotónicos o que son hipertónicos, no, que no tomen lápiz, que no agarren lápiz. Entonces, toda esa parte es sumamente importante. Otros aspectos que son importantes es los prerequisitos, o lo que nosotros llamamos los prerequisitos o lo básico para que el niño comience y se inicie en ese proceso de lectura y de escritura. ¿Y a qué me refiero con eso? Al desarrollo de una percepción visual auditiva, una discriminación visual auditiva, que él pueda diferenciar un sonido de otro, una palabra de otra, diferenciar formas de letras, números unos de otros. ¿Ok? La lateralidad, las nociones espaciales. El desarrollo espacial, arriba, abajo, ¿cierto? Arriba, No me estuvo abajo, en el guión. lejos, cerca. Todo eso son procesos previos a la adquisición de la lectura y la escritura. Entonces llenamos ese libro de repetir las vocales, reforzar las vocales, repetir las vocales, pero es que el niño no termina de diferenciar porque la A es así, porque la E es así. Entonces tenemos que revisar toda esa parte de percepción, hacer una evaluación, a ver dónde está la interferencia en ese aprendizaje del niño. ¿Okay? Entonces, fíjate que esto no es soplar y hacer botella, o sea, es un proceso que implica, claro, que a nivel cognitivo el niño esté, por así llamarlo, maduro para ese proceso. Y otra cosa es, ya quieren que los niñitos a los 3, 4 años ya lean. ¿Okay? Sí. Hay muchas investigaciones, ¿ok? Y la edad ideal es que el niño aprenda a leer después de los 6 años. ¿Por qué? Porque todos estos procesos están consolidados, todo el proceso está adquirido. Ah, claro, hay niños que lo logran a los 4 porque el niño tiene interés, pero no porque yo docente, yo mamá lo estoy exigiendo. Hay niños que se la pasan con su cuento debajo del bracito, léeme el cuento, léeme el cuento. El niño está interesado. Era así. Y mi hija también, mi hija leyó a los 4 años. Yo también. Mi hija y el varón, ajá, y el varoncito ya iba a salir de sala de 5 y no leía.
Yo decía, Dios mío, no puede ser, no puede ser, decía yo, frustrada, o sea, te estoy hablando de 20 años, 20 y tantos de años atrás, no puede ser, pero cuando él hizo clic, conciencia de lo que era el proceso, una, dos y tres lecturas diarias, una, dos y tres lecturas diarias, lectura más la escritura de esas sílabas y de esas palabras aún no estaban consolidadas. ¿Ok? Exacto. Pero, sin embargo, él fue adquiriendo todo su proceso. Por lo tanto, no se frustren, no se sientan mal si Luis aprendió a leer a los 4 y Miguel va para 6 y aún no aprende. Miguel está madurando todo su proceso. Entonces, es su tiempo, es a su ritmo. Si presionamos, si los castigamos, si regañamos, porque no quiere leer o rechaza, algo está pasando. Si él está rechazando, algo está pasando. Vamos a observar, vamos a evaluar qué puede estar pasando para entonces tomar los correctivos en relación al caso. ¿Okay? Claro, y Hasta aquí yo volviendo creo que al va. tema, sí, no, perfecto, excelente la explicación. Y que ahí tomando en cuenta, bueno, precisamente que por eso es que es tan importante, ¿no? Hacer, o sea, ser muy objetivos de toda la situación y todos los retos que le implica a nuestro hijo estos procesos. Muy bien, porque obviamente tenemos allí retos en el tema del aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay retos que tienen que ver con el tema de la comprensión, que tienen que ver con todo el tema sensorial, como bien lo explicaba Leones hace un momento. Y entonces es ubicarnos como en tiempo y espacio, ¿ya? O sea, la carrera y la meta no es que él tiene que aprender a leer y escribir, porque si no, no me lo van a aceptar en la escuelita, porque si no, entonces no me lo van a aceptar en el kinder. Nosotros tenemos una realidad diferente a la que tienen los demás y lamentablemente a nivel cultural eso lo hemos hablado en otros lives, que esa presión social de que porque es que mi hijo tiene que ir a la par de los demás y eso es todo un proceso competitivo que se vuelve allí, eso es muy frustrante, es muy desgastante y más cuando evidentemente nuestro hijo camina a su ritmo. Entonces, el tema no es que, bueno, sí, algún día él lo va a lograr, porque entonces en esa actitud tampoco va a avanzar. Pero el tema sí es comprender cuáles son, y que bueno, a nivel personal, es algo que yo lo tengo casi como un mantra porque es mi experiencia con Matías y Gabriel, que es aprovechar precisamente esos intereses que ellos tienen, muy bien, porque esas van a ser las rutas para ir ganando ciertas competencias. Una competencia que tiene que estar Totalmente, ganada aquí es el desarrollo de la atención, muy bien. Y totalmente. obviamente es más fácil desarrollar atención cuando yo te motivo desde lo que a lo que tú quieres estar atento, a lo que te gusta. Muy bien, a cuando yo quiero Así es. seguir un estilo o un método tradicional de trabajo, porque en teoría debería ser así, porque yo aprendí así, porque mis hermanos aprendieron así, todo el mundo aprendió así, y es lo que me dicen en la escuela, ¿ya? Sí, Entonces ahí ya sí, vamos mal. sí. Otro tema que hay que nombrar también, Alienis, que es muy importante aquí, es el tema de las estereotipias. Muy bien, porque las Mm. estereotipias que son un proceso de autorregulación y que obviamente pues uno también tal vez al principio que está empezando en este caminar siente que eso es como una distracción que produce el niño y que evidentemente entonces eso tampoco permite trabajar, entonces empezamos a generar tensión en ese proceso y bien lo acaba de escribir Aliane. Nuestro niño, al igual que todo niño, está consolidando una personalidad, siente todo lo que pase por todos los procesos a los cuales es sometido, las experiencias, se van a ver reflejadas en su autoestima. Entonces, si el niño lo que siente es que cada vez que venimos a este proceso es una batalla campal, que aparte de que es una batalla campal, yo no le doy la talla a mi mamá, o sea, mi mamá nunca queda satisfecha Mm. con mi desempeño, entonces, dice, no sé, que no se escucha bien. A ver, me acerco aquí más el micrófono, a ver. Eh, sí, Que se se oye oye bajito. bajito, ya. Sí, es que eso yo no sé por qué es un Saludos tema a de cuando me Maribel, pongo saludos a Mónica. bueno. Sí, Sí, voy a tratar de hablar más duro. Gracias por recordarme eso. Lo que estaba diciendo, entonces resulta que, claro, si yo siento que como dijo no doy la talla, muy bien, y que esto se convierte en una batalla campal, por supuesto, eso también va a favorecer a que nuestro hijo, este proceso sea como más duro, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero yo? Hay otro punto importante que obviamente tiene que ver procesos que deben estar que deben estar consolidados para escribir y para leer. Bien lo dijo Alianis, temas que tienen que ver con lateralidad, que tienen que ver con el proceso ya de la motricidad, muy bien, de la función óculo-manual. Entonces, todo eso
es en lo que nosotros realmente, esas son las áreas de oportunidad. A mí me gusta más utilizar ese término. Son las áreas de oportunidad que tenemos que revisar cómo está nuestro hijo en cada una de esas competencias para que realmente, si todas ellas están consolidadas, nosotros demos paso a un proceso de lectoescritura. A Así ver, por es. ejemplo, yo he tenido asesoría donde me dicen, no, doctora, es que no hay forma ni manera de que agarre el lápiz. Bueno, les cuento que Matías, cuando tenía más o menos unos 4 años, yo lo sentaba en la sillita de comer, porque era una forma también de desarrollar otra de estas áreas de oportunidad que debe de estar ganada, que es estar sentado. Muy bien. Y entonces resulta que Matías me lanzaba el lápiz, los colores y el cuaderno. Y entraba en una crisis tremenda, ¿ya? O sea, pobrecito, eso era terrible para él. Esa era la experiencia más, yo creo que traumática que la mamá lo sometía. Entonces yo me di cuenta que el método no funcionaba. Cambié de horarios pensando ver si el tema era ahora, me di cuenta que no, era la forma en la que lo hacía. Entonces uno, le di libertad, ya no lo senté en la sillita de comer, porque él era capaz de estar sentado. Bueno, ya le quité la prisión. Después me di cuenta de que él no tenía interés en agarrar lápiz. Entonces, ¿qué empezamos a trabajar? Obviamente con plastilina, con papel, con el pintadedos. Yo adoro el pintadedos porque realmente es algo que a los niños les entretiene mucho, que nos ayuda a trabajar también el proceso sensorial, de que los niños toleren textura en la mano, muy bien. Y la idea sencillamente era que garabateara, que él primero que nada desarrollara esa habilidad, que también es previa a la escritura, para que poco a poco, en función de ese método, y después entonces me iba para el parque y buscaba un palito y escribía con el palito, y entonces me ponía con él a jugar, a hacer letras con el palito, y así poco a poco fuimos consolidando las vocales, porque ese es el orden, ¿no? Primero vocales, luego evidentemente que consonantes, luego entonces comenzamos ya con los fonemas que son más familiares, y bueno, eso ahorita Lianes nos explicará en más detalle ese método, pero el tema es que adicional a esto, fíjense que también hay otro proceso que es súper interesante, que cómo es que ellos pasan, por ejemplo, por determinada tienda y ellos enseguida pueden decir el nombre de esa tienda, porque eso implica el proceso de las asociaciones. Muy bien, que es una gran herramienta de la cual nosotros sí tenemos que hacer aquí un marco, porque evidentemente nuestros hijos, los apoyos visuales son muy, pero muy importantes. Entonces, si ese proceso se da, así como innatamente, porque nadie le enseña que determinado lugar o determinada bebida o determinado alimento se llama de una forma y ellos lo saben, quiere decir que es porque todos los días, de alguna u otra manera, ellos están expuestos a ese estímulo y son capaces de responder a ese estímulo. Buena noticia, nuestro hijo es capaz de aprender, nuestro hijo es capaz de retener contenido y nuestro hijo es capaz, exacto, de tener respuestas frente a eso. Si nuestro hijo tiene ganado todas esas competencias, quiere decir que nuestro hijo tiene capacidad de leer y de escribir. Así es. Excelente, Ámbar. Excelente. Chévere. Bien. Fíjate que de aquí saltamos ya a lo que son los métodos, ¿no? Cuando tú nombrabas, no, porque el orden es las vocales, las consonantes, las sílabas y las palabras. ¿Ok? Es lo que nos lleva a un método, a una lectura, perdón, silábica, y es lo que son los métodos sintéticos. ¿Ok? Ese es el orden que llevamos y es el que habitualmente queremos utilizar con todos los niños. Lo que acabas de decir es sumamente importante porque la experiencia que he tenido con niños en diferentes grados de TEA, cada día dentro de mis investigaciones en aula, ¿ok? Puedo decir que ese potencial visual que tienen nuestros niños, esa memoria visual que tienen sus niños, les favorece en un alto porcentaje para la lectura global. ¿Okay? La lectura global, porque nuestro cerebro también está comprobado que, fíjate que sí, hay muchos ejercicios, disculpa que corte aquí, en el Facebook precisamente, de que lo llaman gimnasia cerebral, y tiene que ver con que si yo te volteo las letras, te quito el orden, ya tu cerebro inmediatamente puede decodificar, reconoce la palabra que corresponde allí, ¿ok? Sin detenerse a decodificar cada una de esos fonemas o esas letras que están allí. Entonces, nuestros niños muchas veces se benefician de este método
analítico, donde vamos de más a menos, ¿ok? Exacto. Casa, ¿ok? ¿Y cómo lo trabajamos? Casa, luego separamos en sílabas, casa, y luego en letras, para que él vea esa transformación, y entonces el método va de, ¿ok? Va de, Ujú. De ajá, más a menos. y podemos utilizar, sí, entonces uno es inductivo, el otro es deductivo, en fin, tenemos que probar cuál me sirve con nuestros niños. ¿Qué pasa entonces con los niños que tienen una ecolalia inmediata? Y es lo único que va a interferir en la Claro. adquisición de la lectura. ¿Ok? El niño chévere, excelente memoria, percepción, discriminación, pero hay una ecolalia inmediata. Entonces, cuando está silabeando, ¿ok? La casa, puede que se quede, ¿ok? Y se quede en el sonido. Entonces, tenemos que ir creando estrategias para que él vaya avanzando, ¿okay? E ir haciendo esa lectura más fluida, porque también al momento de la comprensión va a ser un tanto difícil para él, ¿ok? Aun cuando esa comprensión es literal en las primeras etapas, ¿ok? Del desarrollo académico o de la adquisición de la lectura. Entonces Sí, y ahí es es muy importante. sumamente importante. Ujú. Dime, Termina, dime. termina, Elian. No, no, ahí va a cortar ya la... Que precisamente, por ejemplo, eso que estaba haciendo Eliani, ¿eso qué es? Introducir otro estímulo adicional, o sea, algo que Ajá, gane la atención sobre la ecolalia. Entonces, por ejemplo, ajá, eso de trabajar con palmadas las sílabas, y me acordaste que ajá. ayer, y de hecho hoy monté el video de eso, que precisamente Gabriel que estaba en ese proceso va en el punto medio, no está iniciado, tampoco está consolidado, está en la mitad. De la lectura, Bueno, pero va bien, va bien, este, sí, va sí, bien. sí, no, yo estoy ¿verdad? Muy, muy contenta con sus avances. Entonces resulta que esa es una estrategia que yo siempre utilicé porque Gabriel tiene ecolalia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos tratando de que él vaya leyendo frases? Porque él ya es capaz de hacer eso de manera silábica, que decir que no es una lectura todavía consolidada hasta en ese punto, pero introducir palmadas, la, ca, sa. Gabriel, ¿cuántas sílabas hay? 3. Entonces, ese proceso adicional, muy bien, aunado al proceso de lectura, gana su atención sobre la ecolalia. Y es lo que nos permite ir Perfecto. trabajando. Y aparte de eso, acuérdense que Aliani siempre nos lo ha dicho y realmente es muy efectivo, que es tener material en concreto. Muy bien. O sea, por ejemplo, yo tengo una pizarra donde yo puedo escribir la palabra casa. Muy bien. Le digo a él que reproduzca la palabra, porque él ya tiene la capacidad de escribir la palabra. Muy bien. Pero el tercer paso es utilizar material concreto, es decir, letras que tengo en madera. Ok, Gabriel, y se las pongo todas desordenadas. Por favor, búscame las letras. Vamos a armar la palabra. Eso implica comprensión. O sea, él tiene que tener un nivel de comprensión no solamente para reconocer las letras, sino además para traerlas correctas y colocarlas en el orden que eso lleva. Fíjense cuántos procesos están involucrados en aprender a leer. Entonces, todas esas rutas adicionales que estamos marcando son las que dejan de lado un poco la ecolalia. Muy bien. ¿Ok? Y otro tema muy importante es saber cuáles son los tiempos de trabajo que ellos puedan tener. No engolosinarnos. Ah, no, porque arrancamos bien. No, pero vamos un rato más. No, porque entonces a la hora de que él se ponga reactivo, ya ese método no va a funcionar. Yo recuerdo que una vez Claro, tuve, Ámbar, porque tiene que ver con los periodos de atención sostenida de ellos. Entonces, recuerda que la lectura es un proceso complejo. La lectura es un sí, proceso complejo. Y mucho más cuando él, porque los niños sienten, ¿ok? Sienten el esfuerzo, ¿ok? Que están haciendo. Entonces, muchas veces interpretan caras, tonos de voz, movimientos que le puedas hacer al material. Entonces ya ahí ellos están como que, hey, la cosa como que no va muy bien, yo me voy a levantar de aquí. Ok, entonces, como que perdí la conexión, Ámbar. yo te ¿Me escucho escuchas, perfecto. Ámbar? Te quedaste, sí, te quedaste un Ok, momento porque frisada, como pero se yo te puso escucho. negra, Sí, no, pero todo se sí, escuchó, se puso todo lo que negra la dijiste se pantalla. escuchó. Voy a responder una pregunta que está acá. Listo. Luis Kika, sí, creo que se dice así.
ella me dice que en qué idioma ella debería enfocar la lectura y la escritura de su niño. ¿Ok? El lenguaje en casa es en español y entiende el inglés un poco, pero habla en español y la escuela es en inglés. He tenido casos como el de tu niño y trabajamos los dos a la par. No lo subestimes, no lo subestimes porque de una manera se aprende a leer en español y de otra manera se aprende a leer en inglés, por lo general más global. Entonces, asociaciones, como lo dijo Ámbar ahorita, imagen, palabra en inglés, ¿ok? Para reforzar lo que está aprendiendo en la escuela y en la casa vamos a seguir manejando español de igual forma, apoyado en las imágenes para que comience a hacer lo que hacía yo. Esto no es, ¿ok? Esto no es, pero es el tamaño de la tarjeta. Por ejemplo, cuando es la asociación, yo coloco la imagen arriba y la palabra acá en español y en inglés. Y voy trabajando a la par los dos idiomas. ¿Okay? Es una estrategia que me ha funcionado muy bien, porque si tu Y lenguaje otra cosa materno es el es español, el no lo español, puede perder. debe mantenerlo. Exacto. Uh-huh. Y a mí eso me parece muy importante, ¿sabes por qué? Porque a fin de cuentas, él puede ser que en la casa las personas le hablen en español, pero igual él está completamente expuesto al otro idioma cuando ve televisión, Uh-huh. cuando se le compran los cuentos, Totalmente. cuando escucha a cualquier persona de la calle hablando. Entonces, pienso que el hecho de limitar a un solo idioma, sobre todo cuando el niño desde que nació, el idioma que empezó a escuchar fue el español, eso puede ver, o sea, eso Desde el puede vientre. influir. Sí, exactamente. Entonces, eso puede influir directamente también en el proceso de la comunicación y la interacción social, porque es como que antes yo te entendía, ahora no te entiendo nada. ¿Ya? De hecho, me Así recuerda es. mucho, tú sabes que, por ejemplo, en Venezuela, una de las colonias más grandes extranjeras que hay es la China. Muy bien. Y a mí nunca se me va a olvidar cuando estaba estudiando en la universidad, que cuando íbamos a hacer las prácticas de una materia que se llama evolutiva, que son evidentemente todo lo que tiene que ver con el desarrollo evolutivo del niño, Sí. estos niños cuando comenzaban la escolaridad, siempre por muchas veces eran referidos para nosotros, no, es que el niño tiene problemas de aprendizaje, es que el niño no habla. Claro, el niño que iba a hablar, si obviamente en su casa le hablaban en mandarín. O sea, desde que nació hasta los 3 años le hablaban en mandarín. Él llegaba al colegio y no era que él no entendiera. O sea, no era que no tenía capacidad de captar, es que era por primera vez, él se estaba viendo expuesto, no por primera vez, porque igual la televisión la veía en español, todo lo demás. Pero el punto está que tenía que adaptarse ahora que gente ajena le hablara en un nuevo idioma. Muy bien. Y cuando se iba consolidando ese proceso, que como bien decía Lianis, que el oído se acostumbra, que tú comienzas a hacer esas interacciones con el nuevo idioma, pues el niño se incorporaba perfectamente al trabajo. Y siempre que se evaluaba, que obviamente los métodos de evaluación eran a través de material concreto, y uno utilizaba pues la estrategia para que él entendiera qué era lo que uno quería evaluar, el niño salía perfectamente. Entonces, fíjense por qué es tan importante mantener ese primer idioma. Perfecto, perfecto. A ver, otra cosita que quería explicarles acá, porque este es un tema que vamos a manejar de una manera más amplia y más detallada en nuestra próxima masterclass, donde vamos a hablar de más estrategias, de los contenidos ya de lo que son las etapas del desarrollo de la escritura, ¿ok? Porque a veces le pedimos al niño pequeño que escriba sol y dibuja una bolita. Para él, allí dice sol, porque él está en Exacto. una etapa que poco a poco va a ir evolucionando, donde va a ser rayitas, bolitas, garabatos, y para él esa escritura tiene un sentido de comunicación Uh que -huh. corresponde al nivel y a la etapa en la que él se encuentra de ese proceso de escritura y de lectura. Entonces, a veces da mucha risa porque voy a escribir la carta de San Nicolás y lo que ves son puras montañitas. Y mira, allí dice que quiero tal, tata, y él lo lee de lo mejor. Y tú como que quedas, wow, sí, ya, claro, ya lo leí, Claro, porque no lo podemos decepcionar, no podemos claro. decirle, o sea, ahí no dice eso, Motivarlo. simplemente Exacto. motivarlos y llevarle la secuencia e ir haciendo comentarios y más bien aprovechar ese momento para hacer comentarios, ampliar ese proceso de diálogo, de comunicación, de interacción social,
porque en la lectura y la escritura son medios para la pragmática, como tú lo dijiste en un inicio. Y es uno de los elementos que interfiere bastante en nuestros chicos. Claro, y después A notamos ver, que otra cuando, por cosa. ejemplo, el niño ya logra leer, una cosa es que él logre leer un texto, pero entonces después viene el proceso de análisis, ¿ya? Que lee, ajá, y dime sobre qué leíste, y quedan todos en blanco. Bueno, vuelve a leer. Entonces, sí, como que, Queda así. entonces, sí, como que, no, Sí, es que pero ya hasta va. uno, a veces Sí, uno, hasta a veces hasta un adulto cuando se distrae porque cree que está haciendo una lectura y hasta tú mismo te haces tu autoevaluación, ya va un momento, pero ¿dónde estaba mi cabeza cuando mis ojos pasaron por aquí? Que perdiste la atención, exacto. obviamente no vas a poder tener una comprensión del texto. Y según la edad de nuestros niños, así va a ser esa etapa de comprensión lectora en los que ellos se ubican. Y ahorita, por ejemplo, tus niños están en una comprensión literal. ¿Okay? Una comprensión lectora literal que a lo mejor Mati puede hacernos inferencias de esa lectura, ¿okay? Puede inferir estados de ánimos de los personajes, puede inferir por qué sucedió o no sucedió determinado evento dentro de esa lectura. Pero hay otros que cuando están iniciándose en la parte silábica y que queremos evaluar esa parte de comprensión, nosotros leemos el texto o trabajamos con frases cortas, perdón, la vaca come pasto. Logró leer eso porque según la etapa y la edad en la que él está para leer esas frases, esas oraciones, perdón. La vaca come pasto. Yo voy a segmentar esa parte de comprensión. Yo no le voy a decir, ¿qué leíste? Porque ahí queda así. Yo voy a dar los niveles de ayuda. A ver, la vaca come pasto. ¿Qué come la vaca? Pasto. ¿Quién se comió el pasto? La vaca. Entonces fíjate que ya ahí él va muy literal, pero entonces va identificando los personajes, él va identificando las acciones dentro de esa lectura y entonces vamos de menos a más según ese nivel, ir trabajando la comprensión lectora. ¿Okay? Hay niñitos, Ámbar, que por ejemplo, cuando tenemos esta parte de ecolalias, en mi experiencia, ok, me apoyo en la parte gráfica, una imagen y hago una actividad de selección, ok, y comienzo por lo más sencillo. Si el niño está manejando bicicleta, a ver, ¿qué hace? Maneja la bicicleta. Ok, luego me voy a la parte de comprensión, pero a través de selección. Y le digo que haga corresponder, ¿ok? Las oraciones que yo tenga acá con esta acción. Eso me va a mí a dar a entender si hay o no una comprensión de lo que estamos interpretando en esa lectura. Entonces, claro, todo va a depender de cada uno de los niños. Las estrategias van a depender de esas interferencias que presenten nuestros niños, si tenemos ecolalia, si es un niño no verbal, porque a veces piensan que porque es un niño no verbal, el niño no lee. Y resulta que sí. La experiencia me ha demostrado que sí leen, que tú puedes tomar un libro, dárselo y tú en esa expresión puedes ver si está leyendo. Entonces yo digo, a ver, ¿dónde dice la manzana está en el árbol? Señala. Y el niño señala, el niño toca. Quiere decir que el niño está leyendo. ¡Ay! ¿Cómo aprendió a leer? A través del método de la lectura global. Hubo una vez un caso súper mega extraordinario que todos nos quedamos sorprendidos porque el chico bastante disruptivo, un nivel de atención muy mínima, muy poco el tiempo que él permanecía atento. Y quedamos todos sorprendidos cuando él recién llega, que estábamos en los procesos de evaluación, con la fluidez con el cual leía el niño. Y cuando comenzamos a indagar de qué manera él había aprendido a leer, él aprendió con su abuelita que todos los días le leía la Biblia. Y la abuelita señalaba, mientras leía, cada una de las palabras. Él aprendió a leer de esa manera. Entonces fíjate que a veces subestimarlo, decir no, no me va a prestar atención, no, él no está atento a lo que yo estoy haciendo, pero resulta de que sí lo está atendiendo.
Entonces, Fíjate, experiencias muchísimas. claro, en ese La tema de la lectura recomendación. global, Ujú. yo recuerdo que cuando ellos comenzaron a leer, o sea, en ese proceso que estábamos iniciando con ambos, yo rotulé toda mi casa, literalmente. O sea, a la mesa le puse un letrero que decía mesa, a la puerta que decía puerta, al cajón cajón, a la cama cama, y eso es importante. ¿Por qué? Porque todos los días ellos pasan todo el día en la casa y están expuestos a esa lectura global. ¿Por qué es una lectura global? Porque está o sea, es la asociación. Está el objeto, ¿ok? ¿Cómo se llama esto, Gabriel? Si yo lo toco. ¿Cómo se llama esto? Mesa. Pero resulta que él está leyendo, la parte que me está diciendo que es una mesa, está leyendo la palabra mesa. Entonces eso es un método sumamente efectivo. Muy bien. Y que no se trata nuevamente, ay, no, es que yo pegué los papeles y tiene 15 días los papeles ahí pegados, pero eso no me ha dado resultado. Volvemos a lo mismo. Aquí no es una carrera de velocidad. Esto es un proceso donde todos los días estamos haciendo muchas cosas en aras de buscar que los niños avancen. Muy bien. Aquí la señora Hilda nos escribió dos comentarios. El primero, que su nieto leía palabras sueltas. Y ahora dice, con esta charla me están dando muchos tips para seguir ayudándolo. Ah, como siempre, señora Hilda siempre muy comprometida con el nieto. Sí, claro, eso es lo esperado. Al principio los niños leen palabras sueltas. Te escucho Luego es, muy cortado. sí, a ver. Tienes una pregunta allí, Ámbar, porque no leo. El último comentario que tengo acá es de la señora Hilda, que dice que... No, parece que la señora Hilda escribió dos veces. ¿Me escuchas? Ah, ok, porque la última dice que está aprendiendo muchos tips para ayudar a su nieto. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? Cortado. ¿No? Haz una cosa, Entrecortado. salte un momento, te voy a sacar un momento para que vuelvas a ingresar. Debe ser eso. Sí, a ver si mejora, por favor. Porque no... Sí, vamos a ampliar ese método porque otras veces nos ha dado buenos resultados. Desafortunadamente, la conexión a internet en Venezuela es muy, muy mala y pasa esto cuando ya tenemos rato en la conexión. Sí, fíjense que todo eso que estamos hablando es muy interesante y que cada etapa que vamos consolidando en ese proceso de la lectoescritura va teniendo diferentes matices, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de Matías, que Matías perfectamente puede leer un texto, escribir, o sea, sabe tomar dictado, tiene esas competencias ganadas, viene el tema de la comprensión. Muy bien, ¿por qué? Hay presencia de dislexia, se empiezan a invertir letras, se come palabras, muy bien, eso puede suceder, y hay un proceso muy interesante. Matías le gusta mucho crear historias, muy bien, y es algo que yo se lo he incentivado siempre. Porque ¿de dónde nació eso? De otro proceso muy importante que debemos mantener nosotros, que bien lo acaba de escribir Alianis, que es cuando nosotros le hacemos lectura a nuestros hijos. Muy bien. Eh, dice, no, ajá, sí, tranquilo, esto queda grabado. Dice, ahora se escucha bajito. Sí, es que yo no sé, cuando me quito los audífonos, me los vuelvo a poner, eso siempre se vuelve un tema. Les repito por si no me escucharon bien. Que lo que les decía, que es muy importante, muy bien, que nos demos cuenta que cada etapa tiene unos matices diferentes que se van a ir presentando. Que se presente dislexia como un trastorno del aprendizaje es una condición bastante común. ¿Qué lo ayuda a mejorar? Uno, cuando uno le lee a los hijos. Esperen un momentico. Estoy agregando a Lianis otra vez. Uno, cuando le leemos a nuestros hijos. Sobre todo este tipo de historias que nosotros sabemos que ganan su atención. Los cuentos, muy bien. Si son de estos libros de cuentos maravillosos, ¿me escuchas, Lianis? ¿Sí? Voy a tener, ya va. Esto tiene solución, pero un momento. Sí, Apliquemos sigamos. los métodos aquí. Algo podré escuchar. Ya le vamos a buscar solución a esto. Esperen un segundo.
Por favor, me dicen Dale. si se está escuchando bien, si se escucha bajito, duro. Ahora sí te escucho mejor. Te escucho mejor. Te escucho mejor. ¿Sí? Ok, ya va. No es que estoy tumbando la casa, es que estoy sacando la pizarra. que yo decía que es muy importante que cada etapa tiene como un matiz con respecto a la lectura, porque otro proceso que empezamos a notar, que se pueden presentar, claro, lo vemos en la escritura, que es el tema de la dislexia, que ellos comienzan a invertir letras. Muy bien. Por otro lado, que se las comen. ¿Y qué necesitamos trabajar? Yo les decía que es muy importante ese proceso de leerles. ¿Por qué? Porque cuando tú les lees, es la oportunidad de que la palabra va bien articulada, de que nosotros hacemos todas las acentuaciones. A mí me encantan los libros de cuentos, porque entonces implican los matices emocionales. Por lo menos mi mamá, de verdad, eso es una de las cosas que yo más recuerdo de mi infancia, era que mi mamá hacía unas narraciones, pero increíbles de los cuentos. O sea, ella le daba una voz a cada personaje y tenía la habilidad de representar cada emoción de cada uno de esos personajes. Y eso era increíble porque realmente te lograba generar imágenes en la cabeza de lo que te estaba leyendo. Ella, todos los libros de cuentos que compraba, ninguno tenía dibujos, ninguno. Todo estaban los textos, pero esa capacidad que ella tenía de interpretar esas narraciones te mantenían completamente atento y te hacían una comprensión total de esa lectura. Entonces, eso es un proceso sumamente importante para trabajar. ¿Por qué? Porque entonces vamos a notar varias cosas. Lo que les decía, Mati, que fue una fórmula que heredé de mi mamá y la uso con ellos, a él le encanta crear historias. Hay una hora del día que él me dice, mamá, ¿te puedo contar un cuento? Lo que pasa es que busca unas horas en las que estoy más ocupada. Pero entonces yo, ya va, mi amor. Yo siempre le digo, espera, porque yo quiero estar completamente atenta y concentrada para ti, para que disfrutemos del cuento. Entonces, bueno, buscamos ese espacio donde yo pueda estar con él para eso. En aras de seguir trabajando ese proceso de comprensión y de pragmática, le dije, porque un día me salió con el tema, Lienes, que él quería un canal en YouTube. Entonces yo, porque él quería contar sus historias. Entonces le dije, bueno, pero tú tienes que escribir tu historia porque tú ves que mamá, cuando hace los videos, tiene que hacer un guión. Y entonces resulta que eso lo hice con la finalidad de trabajar un proceso. ¿Qué sucede? Que él puede decir las cosas de una manera, pero cuando él va a transcribir eso que está diciendo, comenzamos a notar que evidentemente las dos cosas no coinciden. Entonces explícanos un poquito, Alianis, de por qué sucede eso. Ok. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo tengo un retorno. No sé. Y escucho cortado, me vas a disculpar si lo que voy a decir no está muy dentro de la pregunta, ¿no? Pero bueno. Creo que alcanzaste a decir que dentro del trastorno del espectro del autismo encontramos un inicio de dificultades de aprendizaje. Y hablaste un poco de la dislexia, que es una dificultad específica. Pero cuando evaluamos también desde el punto de vista de las dificultades de aprendizaje, nosotros vemos que esos errores, los llamamos errores de construcción, del proceso de lectura y escritura, y eso es ¿Por qué? Esto fue peor, porque no entiendo la letra. Escribe de ¿por qué se me dañó la gimnasia cerebral? Tu grafía va para preescolar. Ok, mientras tú escribes allí, es importante, ¿okay? que
estemos atentos a los errores que se repiten con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque algunos errores se derivan de lo que es la percepción visual del niño. Es cuando es común que confundan, confunden letras porque tienen una forma muy semejante. Por ejemplo, la M y la N, muchas veces la U, la N, hay una inversión de letras, entonces hay inversiones que tienen que ver con izquierda derecha y otras de manera vertical. Entonces todo esto viene de percepción visual. La omisión es cuando una palabra deja de escribir una letra. También puede dejar de escribir una sílaba, una palabra, o cuando sustituye una letra por otra, o adicionan, suman letras a las palabras. Entonces todo esto tiene que ver con la parte visual. Y hay otras que se derivan ya de la parte auditiva. Por eso es que es sumamente importante, como les dije en un inicio, ver cómo están esos canales perceptuales de nuestros niños, tanto visuales como auditivos, para el proceso de lectura y escritura. ¿Okay? Es por eso que a veces piensan que no, es que está totalmente desatento y dejó de escribir las letras. No, ya va, vamos a ver qué puede estar pasando allí. Y entonces hay que hacer una evaluación del niño. ¿Ok? ¿Será que ahora sí te escucho la pregunta? Ámbar. Que por qué narra de una manera. Mira, eso lo aprende uno en este caminar, ser recursivo. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Ahora sí, dímelo. Okay. Sí, dímelo. Se escucha mejor, dicen acá. Exacto, yo les comentaba que por sí, ejemplo, ya leí historias y son historias muy elaboradas. Él hace unas historias súper elaboradas, con muchísimos personajes. Matías. Cosas, sí, Matías. Y coherentes, o sea, una cosa bien coherente en lo que él va en la historia. Pero cuando él quiere transcribir eso que tiene acá, ¿ok? Que él está narrando, tú te das cuenta que hay muchísimas inconsistencias. ¿Muy bien? Y eso también responde a una etapa en la que se encuentra con respecto a la lectoescritura. Nada. Volví a quedar en el aire. Ok. Ay, no. Ay, no. Vas a tener que aprender lengua de señas. Sí, yo sí creo. Vas a tener que aprender lengua de señas. Sí, entonces, como un lenguaje alternativo. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, no es que él no tenga la capacidad de utilizar todos los elementos que implica el escribir, muy bien, sino que evidentemente son etapas de consolidación entre la comprensión, entre lo que yo digo y entre lo que yo escribo. Muy bien, o sea, son procesos que van como hilvanados. Muy bien. Después de que ese proceso se logre, entonces viene el proceso de donde uno puede crear párrafos, o sea, donde uno puede escribir todo un texto. Hay una estrategia para eso, que es como hacerles como un dibujo de una hamburguesa. La hamburguesa es el pan, la carne y el pan abajo. En el pan de arriba va el título. Donde es la carne es la idea. Y el pan de abajo es el cierre. Muy bien, entonces fíjense cómo nosotros tenemos que ir desglosando, tenemos que ir trabajando por etapas para llegar a consolidar ese proceso de lectoescritura. Sí, claro, Ámbar, o sea, todo es por etapas, ¿ok? Y tiene que ver, obviamente, con la comprensión de nuestros niños. Volviendo un poquito atrás, muchos niños no, es muy aplicada la lectura global para niños con retardo moderado a severo, ¿ok? Entonces, debo considerar el desarrollo de cada uno de mis niños. Las estrategias podemos idear muchísimas, desde esos personajes de su interés,
¿ok? Sí. Yo inicio por lo general cuando ya yo sé que el niño está preparado para una lectura global con sus personajes favoritos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, los Bayardigans. Saco cada uno de los personajes en este tamaño de tarjeta, de flashcards, la imagen del personaje con la palabra debajo. Luego tengo otras tarjetas donde no está la palabra y tengo la palabra suelta para ya ir trabajando las asociaciones. ¿Ok? Luego a eso le vamos a ir sumando las cualidades de ese personaje también a través de escrituras y las asociaciones. ¿Ok? Entonces ya a partir de allí yo puedo ir creando un cuento, puedo ir elaborando cuentos de interés a través de de su interés, desarrollo la motivación y voy desarrollando ese proceso de lectura y de escritura. Que todavía no escribe, que todavía utilizamos las letras de un tamaño que él pueda manipular en cartoncito, las hago en hojitas blancas y las pego sobre un cartón para que él pueda manipular y no las doble. Entonces vamos trabajando también a través de ese emparejamiento que yo le digo copiar debajo de las palabras utilizando las letras. Llega un momento que muevo letras, retiro letras y él puede completar. Y vamos trabajando a la par también la parte de lectura. ¿Me tienes por allí Aquí a te llegó el Gabriel? primer bachiller. Gabriel, preguntico. Gabriel. Ok, yo voy a trabajar con Gabriel, Después tú. con esta parte, un poquito de conciencia fonológica. Ok. ¿Ok? Recordando eso que tú dijiste, el orden de las letras, vocales, consonantes, ¿ok? Y las asociaciones. Hola, Gabriel. Un saludo. Hola. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. Saludos. Gusto en saludarte esta Quiero noche, comer Gabriel. a mi familia. Sí, pero acompáñame, acompáñame 3 o 5 minutos, ¿te parece? Solo necesito que tú mires acá, Miren acá, que vamos a trabajar un que vamos a poquito trabajar un poquito conciencia conciencia fonológica, fonológica, pero antes pero de antes de todo, yo todo, yo necesito saber necesito si él saber si él reconoce reconoce cada uno cada de uno estos de sus usos. usos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué es ¿Qué eso, es eso, Gabriel? Gabriel? ¿Qué es eso? Tortuga. ¿Y esto ¿Y es esto es un? Pollito. Esta es la Pato. Esta forma es de la un forma de un Corazón. Dilo otra vez. Corazón. Y eso es y una... esto y es esto una es una rosa. rosa. Es una Es una rosa. rosa. ¿Ok? Es un ¿Ok? Es un tipo tipo de flor. de flor. Dime, Dime, Gabriel, Gabriel, ¿con cuál ¿con cuál letra letra de estas de que estas están que están aquí aquí digo digo pato? pato? ¿Con qué dices pato, papá? ¿Con qué letra? Cuac, cuac, cuac. Sí, pero ¿con qué letra empieza? Así Así dice dice el el pato. pato. ¿Cuál es ¿Cuál es ¿Qué letra es? Do. la la letra letra de La pato? de P. pato? Muy Muy bien, bien, excelente. A excelente. ver, A ver, ¿y tú ¿y tú sabes cuál es sabes la cuál es la letra de letra de corazón? corazón? De corazón, co. Go. La- La C. ¿Cuál es la ¿Cuál es letra la de letra de corazón? corazón? Muy Muy bien. La bien. C. Excelente. A ver, A ver, ahora ahora necesito que me necesito ayudes que me con ayudes otra. con otra. A ver, A ver, si yo si yo digo, digo, a ver, te te voy a te voy a mostrar. mostrar. Mira esto que Mira es. esto que es. ¿Qué eso es? ¿Qué es eso? Mariposa. Necesito que Necesito escuches que escuches cuántas cuántas sílabas sílabas tiene tiene mariposa. mariposa. Mira, Yo vamos a ver. Yo aplaudo. A aplaudo. ver, A ver, ma, Mariposa. ¿Cuántas tiene? Todos ¿cuántas aplausos. tiene? A ¿cuántas ver, tiene? A ver, ma, Mariposa. ¿Tiene cuántos? 4. Dile 4. 4. aquí, aquí. Mira, ahí. Ahí. Sí. muy bien. Muy Entonces bien, entonces mariposa la mariposa la colocamos colocamos aquí. aquí. Excelente. Excelente. A A ver, ver, ¿y será ¿y que tú será me que tú me puedes puedes leer leer algo? algo? Mira, ¿qué dice ahí? A ver, ¿qué A dice ver, ¿qué aquí? dice aquí? Ma. ¿Qué dice ahí? Pa. ¿Qué dice?
¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice mapa. Mapa. ¿Cómo viajamos la Excelente. casa de los nonos para ir a casa? ¿Para qué es el mapa? ¿Para qué es el mapa? ¿Para qué sirve Para- el mapa? Para viajar. Dilo otra vez. Para ubicar lugares. Para ubicar lugares. Mapa para viajar. Para viajar. Para viajar. Y te dice que para viajar. Viajar. Como Muy de bien. avión. Lo utilizamos para Lo utilizamos viajar. para Muy viajar. Muy Excelente, bien, Gabriel. excelente, Gabriel. Gracias por tu ayuda. Gracias Ya por puedes tu volver ayuda, con ya tu puedes volver familia. con tu familia. Fíjate que viste la Fíjate que estrategia, o viste la sea, estrategia, o sea, suelto, utilizar la parte utilizar la parte auditiva, cuando auditiva, utilizamos las cuando utilizamos las palmadas. palmadas. Entonces, Dependiendo de cada niño, dependiendo de cada vemos niño, qué método nos vemos puede qué ir método nos funcionando un puede ir poco más. funcionando un poco más. Hola, guapo Hola, Matías. guapo ¿Cómo está mi amigo Matías. ¿Cómo está mi Matías? amigo Matías? Bien. Y ahí está el Toto Mono 1. Hola. Ay, Hola, Matías ay, me triunfó. Matías me triunfó. Dile cómo se llama. Hablas como desde aquí Hablas como desde aquí adentro, tu adentro, muñeco. con tu muñeco. A ver, Matías, A tu ver, mamá Matías, tenía tu una mamá tenía lectura por una allí. lectura por allí. Envía una Envía una lectura. lectura. ¿La ¿La tienes? tienes o no? Ya va, dame un segundo. Espera un momento. Déjame Yo te la buscar- Yo te la A envié. ver. A ver. Déjame Dale, buscar dale, un link. Espera. Espera, sí. Aquí. Aquí está. Colombiana. Siéntate, mi amor. Ya voy. Siéntate, mi vida. ¿Qué hago? ¿Que lea? ¿Lo ponemos a leer? Sí, por Ariane? favor. Sí, por favor. Dale, mi amor. Bueno, Sí, por favor, Matías, Sí, por ¿puedes leer favor, esa Matías, lectura ¿puedes leer para esa mí? lectura para mí? cuando llega la noche, me encanta contemplar el cielo. Trato de contar las estrellas, pero son tantas y tantas que pierdo la cuenta. Parece botones en el chaleco del cielo. Lee. Y cuando asoma la luna de su cara sonriente tras las montañas, salto de alegría tratando de alcanzarla. Qué bueno es Dios, que sabió qué cosas tan hermosas ha creado. ¿La escuchaste? ¿Listo? ¿Lo pudiste ¿Listo? escuchar? Sí. Terminamos la lectura. Terminamos la lectura. Ok, lo que pasa es que Ok, estaba lo que tomando pasa es que estaba nota tomando aquí. nota aquí de algo. A ver, A ¿cuál ver, era el título? ¿Cuál era el título? ¿Cuál era el título de la lectura? Mati? Mati. La noche y también las estrellas son muchas y Pero dile el título, mi amor. ¿El título exacto era? la noche. Exacto. Dile duro. La noche. Que el título era La Noche. Sí, sí lo supo decir. La Noche. Buscamos todo para Excelente, Excelente, Mati. Mati. Excelente, Excelente, excelente. Gracias. Gracias. Gracias por Gracias por participar participar en la en actividad la de hoy. actividad de hoy. Un beso. Un beso. Bueno, Toto Mono, Te ahí queda muy sale. Te queda muy bello ese sombrero. sombrero. Fíjate, ¿no? Fíjate, ¿no? Que Mati, Mati. bueno, Matías tiene Matías tiene iniciado lo que es la lo que es la lectura lectura silábica, silábica, una una comprensión comprensión literal literal con con ayuda ayuda mediada, mediada. ¿ok? ¿Ok? Y Matías tiene una lectura para mí vacilante, porque hay como que me detengo en algunas palabras, bueno, ¿ok? Su ritmo es un ritmo para el léxico. ¿Por qué? Porque hace pausas también, hace pausas. No es rápida, pero tampoco, ¿ok? Entonces,
Obviamente, ya él pasó de una de lectura una lectura silábica a una silábica a base una blanca, base blanca, es lo una que es lectura ya una lectura ya corriente, con mayor corriente, con mayor fluidez, fluidez, donde por lo general donde se por lo tarda un general se poquito tarda un leer poquito aplicando leer los signos aplicando los y signos puntuación, de pero puntuación. es parte de la adquisición y de la etapa de la lectura. Pero súper bien, te felicito, Ámbar, excelente trabajo con esos Gracias. muchachos, de verdad que sí. Eres una super Viniendo de mamá, no eres ti, una super gracias. psicóloga, sino también una super mamá. Muy dedicada que escuchamos, de verdad que sí. Súper feliz de verlos así y del trabajo que has hecho, de verdad que sí. Gracias. 20 puntos para ti. Bueno, bueno, entonces, 20 puntos. esto que estamos haciendo hoy Bueno, es un Ámbar, yo creo que ya abrebocas. estamos finalizando. Sí, Ujú. sí, que les decía que, Ok, bueno, que dile. decidimos, ya pasamos, bueno, nuestra primera masterclass y muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Se trató de todo lo que tenía que ver desde la concepción al diagnóstico. Como sabemos que es un tema bien importante, muy bien, sabemos muy bien que las mamás les interesa mucho y la idea es hacerlo igual vivencial y práctico como lo hicimos ese día, de brindar pues todos los fundamentos teóricos y hablar obviamente de la experiencia, en este caso no es la clínica como el día de esa clase, sino pedagógica, que es la que nos va a regalar Alianis y por supuesto yo desde el punto de vista de la psicología y dentro de las estrategias que he aplicado con Mati y Gabriel. Entonces ese va a ser el tema de nuestra segunda masterclass. Muy bien, entonces ya pronto les estaremos allí anunciando en las redes cuál va a ser la fecha y bueno, cuál es todo el método para que ustedes puedan inscribirse a esa actividad. Regálensela, eso es una inversión, porque todas las herramientas que nosotros podamos ganar, y como yo siempre he dicho, yo hubiese querido que cuando estaba en esas etapas hubiese tenido a alguien que me hubiese dicho exactamente qué era lo efectivo y qué necesitaba hacer. Muy bien, créanme que es mucho más agradable ese método a cuando pues te toca hacer todo un laboratorio, ver qué funciona, qué no, para realmente trabajar todos estos procesos y lo más importante, para mantenernos en el tiempo trabajando en ellos, para no sencillamente soltar la toalla cuando nos sentimos frustrados. Entonces, bueno, de eso se trata esta segunda masterclass, que va a ser sobre todo los procesos de lectoescritura y brindarles a ustedes, pues, tanto estrategias y que practiquemos allí las estrategias. Ya que tenemos allá a Mati y a Gabriel, que son los modelos, nos sirven evidentemente para que ustedes puedan ver cómo se ponen en Así práctica. es, ¿Ok? Y sobre todo allí, porque fíjense que así con es. Gabriel, que se ha trabajado mucho el proceso, pero bueno, con él el tema de la atención y los tiempos de trabajo son diferentes que con los de Matías. Entonces, bueno, Alianis, muchísimas gracias por acompañarme esta noche, brindarnos toda tu No, experiencia gracias y a ti, pues, conocimientos que son gracias a tan ti, importantes. por acompañarme, para brindar un poco de información. Gracias, porque de verdad cuando me quedo colgada por la comunicación, todo puede continuar, y todo fluye. Todos invitados para nuestra próxima masterclass. Vamos a tratar de hacerla súper práctica, porque creo que de la práctica aprendemos un poco más, de Claro, lo vivencial a través de videos. Lo vamos a hacer, sí, con videos y todo, vamos a hacer algo de verdad bastante didáctico, bastante práctico. Bueno, recuerden entonces no forzar los procesos, motivar a sus niños con sus temas de interés, utilizar, como siempre dice Ámbar, nuestro laboratorio o nuestro hogar como un laboratorio para los aprendizajes de nuestros niños, contextualizar, rotular los espacios, los elementos del ambiente, darle nombre a cada a cada uno de esos elementos que estamos etiquetando, no colocarlo por colocarlo, sino que el niño sepa para qué es eso y de qué me sirve que esto esté colocado acá. Entonces, bueno, sin más que decir, gracias a las personas que participaron el día de hoy. Me disculpan porque no los pude leer todo, factor comunicación, pero esto fluctúa mucho. O sea, de pronto hay un tiempo que está muy bien, como también todo se detiene. Gracias, señora Hilda, por acompañarnos en cada una de nuestras actividades. Beso para usted, para mi superabuela, porque usted es mi superabuela, preocupada y ocupada con su niña. Entonces, bueno, sin más que decir, nos vemos en otra oportunidad y atentos a la fecha de nuestra próxima masterclass. Bye.